Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este seminario Noticias, revistas de las revistas del IMSS, revistas científicas del IMSS, noticias de las revistas científicas del IMSS. No puede ser que me haya trabado en este título que es bastante amable. Le doy la bienvenida al doctor Rodolfo Rivas, que amablemente coordinó el seminario. Adelante, doctor. Cuali Tonali, buenos días a todos, buenos días colegas, buenos días investigadores. Y bueno, para mí es un gusto presentarles a este equipazo que tenemos de los editores, y están aquí los tres editores de nuestras revistas que vienen a platicar con nosotros. Pero antes de darles la palabra, quise quiero darles una serie de nociones de lo que creemos nosotros aquí en la División de Investigación Clínica, de lo que es de lo que se tratan las revistas médicas. Y en ese sentido, nosotros le pusimos a este simposio noticias de las revistas científicas del IMSS para poderles mostrar qué es lo que tenemos, todas las posibilidades que tenemos, tanto con Mardia, con Alex, como la maestra María Antonieta. Y me voy a dar la misión de tomarles 5 minutos de su tiempo. Y en estos 5 minutos de su tiempo les tengo que decir que consideramos aquí en la coordinación de investigación que la investigación es el verdadero motor de cambio que tenemos nosotros en el IMSS, ¿no? Y entonces, en nosotros aquí en la división de investigación, comprendemos que nuestro trabajo no es solo el análisis estadístico, no es solo la publicación, no es solo meter el protocolo, sino que tenemos que llegar más allá. Nosotros creemos que nuestro acto concluye cuando este conocimiento impacta en la salud de derechohabiente. Y por supuesto que un mecanismo es la publicación, es la búsqueda de los pares que nos estén ayudando a entender cómo están los datos, que sean nuestros referees, porque nosotros mismos podríamos creernos nuestra propia verdad. A esto le llamamos traslada, que es este programa que llevamos en el IMSS y que probablemente ustedes conozcan muy bien, el programa de investigación traslacional. Ahora, como investigadores, sabemos que nos pagan, que somos responsables de documentar, divulgar, compartir esta realidad que nosotros vemos para ayudar a otros colegas a guiar la práctica clínica nacional. Y esto, a su vez, esto es algo de dos caminos, ¿no? Este es un camino de dos líneas en donde lo que nosotros entendemos es que los clínicos ayudan a los investigadores o un investigador se convierte en clínico o un clínico se convierte en investigador para poder entender y conocer la realidad que está a nuestro lado. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tendríamos que tener estas revistas? ¿Por qué tendríamos que publicar nosotros en México? ¿Por qué tendríamos que buscar y abogar por esta soberanía en la publicación? Bueno, el asunto está en algo que le han llamado el dilema global. El dilema global indica que a pesar de que sea publicado en otra latitud, en una revista de alto impacto o en otra latitud, la evidencia muchas veces requiere una adaptación contextual. Esto quiere decir que probablemente los individuos seamos distintos genéticamente o que tengamos que adaptarnos a un aspecto de contexto del lugar en donde estamos trabajando, el lugar donde nos estamos llevando a cabo las cosas. Y otro punto es el innegable alcance de PubMed. PubMed, que es donde están por lo menos ahorita las dos de nuestras revistas más importantes, y Google y Internet en general, lo que hacen es que las publicaciones en estas revistas nacionales ya no son invisibles, no somos invisibles y lo vamos a demostrar el día de hoy. En este asunto, nosotros creemos que publicar en las revistas nacionales no es reducir el alcance, llegamos a los mismos lugares. Ahora, nosotros que investigamos sobre nuestros pacientes, podemos ofrecer soluciones a nuestra población. Es por eso que esto es de vital importancia para el Instituto Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social. Y otro asunto es esta parte donde publicar en las revistas del IMSS o que nuestros médicos publiquen con el nombre del IMSS fortalece la identidad institucional, asegurando que como nuestras revistas son de acceso libre, aseguramos, uno, la accesibilidad
que no tengamos que andar robando PDFs en SciHub o estar buscando en algunos lugares o pagando por otras revistas, sino que busquemos estos aspectos de ciencia libre y pertinente. Este es el punto que hemos estado haciendo desde hace algún tiempo. Las revistas nacionales en un mundo global pueden llevar a un círculo vicioso o un círculo virtuoso. El círculo vicioso querría decir que si nosotros todos los problemas locales lo intentamos llevar a las revistas internacionales, muchas veces las revistas internacionales no comparten la misma visión de los problemas locales. Y si peor aún, instituciones como el extinto CONACYT o como el propio IMSS no reflejan, no buscan que nosotros publiquemos en revistas nacionales, eso hace que las revistas internacionales empiecen a engordar. Y el otro asunto es el asunto del lenguaje, porque también los profesores o los médicos y las enfermeras podrían pensar que publicar en una revista extranjera es mejor que las publicaciones nacionales, como si pensáramos que hay que evaluar al libro por la portada y no por el conocimiento que esté dentro de él. Entonces, es así que todo este entorno puede llevar a un mundo en donde se busque publicar en revistas internacionales. ¿Qué es lo que les queremos decir? Lo que les queremos decir es que se puede cambiar esto. Se puede cambiar esto si nosotros hacemos esta conciencia y podemos empezar a escribir en las revistas nacionales, en el IMSS, ya empezamos a hacer cambios en donde publicar en las revistas nacionales tiene un mayor punto. La mejor tesis también le da más puntos si está publicada en revistas nacionales. Es decir, tenemos que darle más peso a estas revistas nacionales y decirle a nuestros estudiantes que lo que estamos publicando nosotros es algo importante que les puede ayudar a nuestros colegas. Es por eso que en este seminario nosotros les queremos enseñar qué es lo que estamos haciendo con las tres revistas científicas del IMSS para que ustedes conozcan y sean invitados a publicar más en las revistas mexicanas en algo que le hemos llamado la iniciativa M, publicar mejor, no solamente mandar lo que no tenga resultados significativos, sino intentar mandar nuestras mejores fresas, no hacer que nuestras mejores fresas sean publicadas en otros lados, sino publicar lo mejor que tengamos en las revistas mexicanas. Y otro punto que les queremos invitar es ayudarnos a difundir en todas partes donde puedan, difundir en TikTok, difundir en Facebook, difundir con sus alumnos, difundir en todos lados, porque de esa manera podemos llegar a donde queremos, que es intentar llegar a los alumnos y a los pacientes para formar todo lo que habíamos dicho hace rato. Y así, sin más, quiero decirles que esta revista está lejos de ser predadora. Esta revista está hecha por seres humanos que están todos los días trabajando felices con sus revistas e incluso yo los podría decir que toman a sus revistas, cada uno de ellos como si fueran sus hijos y trabajan en el pensamiento y trabajan revisando sus trabajos. Estas no son revistas predadoras que solo quieran su dinero para la publicación. Y entonces he aquí que es para mí un honor presentarles a la doctora Mardia López Alarcón, a la maestra María Antonieta Castañeda y el doctor Alejandro Moctezuma, que nos darán la plática de las noticias de la revista en ese orden que habíamos mencionado. Querida Mardia, vas tú de primeras y entonces, por favor, adelante con tu presentación. Gracias, Rodolfo. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, doctora. Ok. Bueno, yo quiero empezar con esta frase célebre de Leonardo da Vinci que fue alrededor de 1500 y que todavía sigue siendo vigente, que dice que la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Y eso se refiere a desde que pensamos en una idea de investigación, debemos de pensar si lo que yo voy a obtener se puede publicar o no, porque si no va a resultar en 2, 3 años en que tengamos un resultado que ya está publicado por otras 1000 personas aparte de nosotros. Y esto va muy en línea en lo que es la difusión de los resultados. Ya lo acaba de decir el doctor Rodolfo, la difusión del conocimiento es tan importante como su producción y se refiere a la transferencia del conocimiento con la intención de que se utilice con fines educativos o para implementar prácticas o modificar las que ya existen, que esto es lo que representa el programa Traslada.
Pero ahora lo que sigue es dónde voy a publicar mis resultados, o sea, cómo le hago para que la difusión sea efectiva, para que llegue a la gente que yo quiero que llegue. Hay algunos criterios donde que nos dicen cómo podemos elegir. En primer lugar, pues el área temática. O sea, yo no puedo hacer un estudio en personas de la tercera edad y tratar de publicarlo en una revista de pediatría, ¿no? Tenemos que saber buscar nuestro tema, dónde lo queremos publicar. Los criterios de calidad de la revista pues se refiere a las métricas, que el factor de impacto, el índice H, las citaciones y todos los que ya conocemos y que hemos platicado en otras ocasiones, las bases de datos donde está la revista reconocida, que es el Index, el Web of Science, Scopus, CONACYT, que tenga evaluación por pares. Otros criterios que también son muy importantes es el idioma. O sea, si los resultados que yo encontré son aplicables de manera internacional o solamente en mi país, que también es muy importante. Y eso me va a hacer decidir si yo publico en una revista en español o una revista en inglés para que pueda llegar el mensaje a toda la gente. Y los otros criterios son el tiempo medio de publicación y la tasa de rechazo. Y ahorita me voy a referir a esto un poquito más adelante. Obviamente yo les estoy hablando de Archives of Medical Research. Cuando ustedes le ponen en Google Archives of Medical Research, los lleva a esta página directamente. Esta es la plataforma de la revista. Y bueno, lo primero que nos debemos de fijar es que dice que es en la publicación oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social y que publica todos los estudios relacionados con enfermedades, desde todos los campos biomédico, clínico, epidemiológico y desde biología molecular hasta la parte clínica o epidemiológica. Esto quiere decir que la mayoría de las investigaciones que hacemos en el instituto podrían ser publicables en esta revista. O sea, son temas que podemos publicar. ¿Qué más nos dice esta plataforma? Pues nos dice que es una revista híbrida. Esto quiere decir que podemos publicar en acceso abierto o por suscripción. Acceso abierto cuesta $3,360 y por suscripción no cuesta nada. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de publicación? Bueno, en acceso abierto el autor paga esos $3,300 para que todo el mundo tenga acceso al manuscrito sin tener que pagar nada. En cambio, la suscripción, el autor no paga nada, pero todos los demás interesados en leer el artículo tendrían que pagar. Aquí hay que hacer dos acotaciones muy importantes. El contrato con Elsevier nos dice que todos los artículos publicados en Archives of Medical Research tienen un embargo de 1 año. Eso quiere decir que después de 1 año de publicación ya está disponible para toda la gente para que lo pueda bajar. Y la otra cosa muy importante es que el instituto nos paga a los 800 investigadores, o sea, los trabajadores del IMSS que tienen calificación curricular y a los OADs y a los CAMS, etcétera, todos los que estamos relacionados con investigación, nos da una suscripción gratis, la paga el instituto para los investigadores. ¿Cómo le hago para tener acceso? Todos ustedes deben de haber recibido una carta como esta, un correo electrónico que viene de Elsevier. La mayoría de nosotros lo borramos porque parece spam o porque viene como todas las revistas y entonces lo eliminamos sin darnos cuenta. Pero es muy importante, llegó alrededor del 12 de noviembre. Búsquenlo, por favor, porque aquí les da a ver. Aquí donde dice Here, le tienen que dar un clic y les aparece una carta. Espérenme tantito. Les aparece esta carta que ya no quiere correr. Ya se atoró. Ah, ya. Les aparece una carta como la que viene aquí, como está tan chiquita la letra, yo se las puse acá de este lado. Lo que dice, les dan un número de cliente y una referencia de suscripción. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es entrar a esta página que está acá donde dice en el número 1, vean la página esta, y entonces van a entrar a una página en donde donde meten su número de referencia, que es la que les acabo de decir en la página, y ahí les pide que ustedes hagan su contraseña y todo para que puedan tener acceso a la revista. ¿Qué más nos dice esta página de Archives? Nos dice que el tiempo de publicación son 5 días en la primera decisión, 93 días en la segunda decisión y 162 días para que ya esté publicado, para que sea aceptado o cuando son aceptados para que ya aparezca como aceptado. ¿Por qué nos tardamos tanto? ¿Para qué necesitamos todo este tiempo? Miren, en primer lugar, el artículo, todos los días el editorial manager baja los manuscritos que llegaron del día anterior y los revisa que cumplan con las reglas, las indicaciones para los autores, tienen un checklist que tenga toda la documentación completa y se hace una revisión por plagio. Si no cumple con esto, se le regresa al autor para que complete la documentación que tiene que subir junto con el artículo. Cuando ya sube todo, a la siguiente semana más tardar, pasa a
para que tenga una decisión editorial con el grupo editorial que nos reunimos todos los días, todos los martes o 2 veces a la semana, dependiendo del número de manuscritos, en donde revisamos la originalidad, pertinencia, la calidad metodológica y la relevancia de los artículos. Todo esto se debe de manifestar en el resumen. O sea, nosotros no podemos leer los 80 manuscritos que nos llegan cada semana completos para poder tomar una decisión. Entonces nos basamos en el resumen y si hay necesidad nos vamos a ver algunas figuras, nos vamos a buscar el tamaño de la muestra, nos vamos a buscar el tema, incluso en PubMed, etcétera, para poder tomar una decisión. Pero si el resumen no está bien escrito o no refleja la importancia de esos resultados, puede ser que sea rechazado. Entonces, en estos primeros 5 días se les da un dictamen de baja prioridad o se va a revisión por pares. Cuando ya se va a revisión por pares, entonces se tarda 88 días porque tenemos que conseguir revisores que acepten revisar, el tiempo que se tardan en revisar y empieza el manuscrito a dar vueltas porque luego regresa con los autores para que hagan los cambios, luego regresa con los revisores para que ver si ya están de acuerdo, etcétera, hasta que finalmente el artículo queda aceptado. En esto nos tardamos 88 días, de tal manera que no depende de nosotros, depende de los autores. Si a mí me dan 3 semanas para contestar y lo contesto el último día, pues ya me gasté 3 semanas. ¿Qué tal si lo pudiera contestar en la primera semana? Podría acortar ese tiempo. Cuando el artículo ya está aceptado, entonces se va a edición científica y ahí se vuelve a tardar otros 74 días hasta que es publicado porque viene la revisión del estilo, es revisión de estilo, revisión de idioma, revisión de los gráficos, de las figuras. La mayoría de las veces tenemos que regresarlos porque las figuras son de muy baja resolución, entonces los tienen que rehacer, volverlo a enviar, etcétera. Entonces, las pruebas de galeras, hacer los cambios, muchas veces nos quieren cambiar los autores, muchas veces nos quieren agregar un autor, etcétera. Entonces nos tardamos 74 días, que tampoco depende de nosotros, depende del trabajo, de la rapidez con que el autor responda a la correspondencia de nosotros. Y finalmente ya se ha difundido el artículo, comenzando con los 800, el listado de suscriptores que da el IMSS, que son los que acabo de mencionar, que somos los investigadores, en las redes sociales del IMSS, en los eventos académicos y en la publicación internacional para que llegue a todo el mundo. Miren, esto que les presento aquí abajo, en las barras de abajo, son las tasas de rechazo. Cuando la gente ve que tiene un rechazo hasta del 85%, como muestra en la última barra que es del 2024, dicen, no, pues me lo van a rechazar, o sea, la mayoría de los artículos son rechazados. Eso se refiere al rechazo en los primeros 5 días. ¿Okay? Nosotros recibimos entre 1.500, 2.000 manuscritos por año y se publican 120. Entonces tenemos que hacer una selección muy buena de los artículos que sí mandamos a revisión, de tal manera que eso ya es un filtro. Los que se van a revisión por pares son los que ya cumplen con ciertos criterios de calidad. Y eso se nota porque una vez que se lleva a revisión por pares, solamente el 7% de rechazado. ¿Okay? Si está bien seleccionado el artículo y si se cumple con los requerimientos de los revisores, entonces el artículo es publicado. Ahora, ¿cómo publicar en Archives of Medical Research? Mucha gente dice, no, es que todo lo rechazan, es que no les gusta, es que si viene de México ya no lo aceptan, aunque es una revista china, etcétera, etcétera. En realidad depende de la calidad del manuscrito, no importa de dónde venga. Pero en los últimos años sí nos hemos preocupado porque le demos más oportunidad a los artículos que vienen de México para que pueda ser una revista realmente mexicana, no necesariamente que aplique solamente en México. O sea, los manuscritos tienen que tener importancia internacional porque es una revista internacional, pero son datos de México la mayoría. Como les decía al principio, publicar un artículo, hacer una comunicación científica es el último paso de la investigación. Con buena suerte nos tardamos 2, 3 años en obtener resultados, pero eso no quiere decir que todos los resultados que yo obtuve los voy a vaciar en un manuscrito para que el lector pueda identificar qué es lo que es importante o no. Yo le tengo que dar la información ya digerida. ¿Okay? Entonces mira, me gusta mucho esta diapositiva porque dice que escribir un manuscrito científico es como contar una historia. Yo ya tengo la historia que yo quiero transmitir en mi cabeza. O sea, yo ya quiero decirles que este dato importante que encontré es lo que vale la pena publicar, aunque tenga 1.000 otros datos alrededor que puedan ser importantes o no, que a lo mejor voy a hacer otro manuscrito, pero en este manuscrito, esta es la historia que yo quiero contar. Y la tengo que presentar de tal manera que el lector interprete la historia que yo le estoy transmitiendo. Y eso va en los resultados. O sea, en los resultados es el núcleo del documento porque ahí se pueden poner las afirmaciones y conclusiones del manuscrito de lo que yo encontré, siempre y cuando presentemos los datos de manera interesante, o sea, que el autor pueda identificar qué es lo que yo quería que viera en ese artículo, pero sin omitir datos que son relevantes, aunque vayan en contra de mi hipótesis.
Esto que le voy a presentar a continuación, pues los investigadores sí nos van a decir, "Vaya, eso es muy básico, eso ya se sabe, pero no tienen ustedes idea el tipo de artículos que muchas veces nos llegan incluso en español. ¿Ok? Entonces, si no sabemos bien cómo debemos de cumplir con los criterios de la revista, pues entonces puede ser que nos rechacen, aunque el resultado sea muy bueno, aunque mis resultados, lo que yo encontré en mi investigación tenga mucha calidad, pero si no lo sé reflejar, entonces no va a ser aceptado para publicación. El formato INRAD, todo el mundo lo conoce, va a tener introducción, métodos, resultados y discusión. Es importante que la introducción va de lo general a lo específico. Por ejemplo, yo que trabajo en obesidad, no puedo poner otras 5 cuartillas diciendo lo que es la obesidad y lo que representa en México, etcétera, sino que tengo que ir hacia la parte que yo quiero investigar, hacia el problema que yo investigué en este manuscrito en relación a la obesidad. En cambio, la discusión, tengo que comenzar con lo específico. Yo encontré esto. Y luego ya cómo se aplica en general o a otras poblaciones, etcétera. Si nos vamos paso por paso, pues la introducción, como dijimos, lleva el contexto, en qué quiero que se enfoque el lector y que se sabe antes, ¿no? De tal manera que 1 o 2 cuartillas en el manuscrito, el último párrafo debe de contener la justificación o el rational que le llaman en inglés y la hipótesis del estudio, en caso que tenga. Si no tiene hipótesis, por lo menos el objetivo, pero el último párrafo me debo decir qué busco yo, porque esto me va a decir en los resultados, que lleva todo lo que ustedes saben, en los métodos, perdón, todos los métodos, pero tengo que poner cuáles son mis variables de resultado. O sea, yo no puedo decir que hice una investigación en personas con obesidad y al final decir que los que no tenían obesidad estaban enfermos les dio más sarampión, pues si mi tema no era el sarampión. Entonces tengo que poner cuál es el objetivo para después decir cuál es mi variable de resultado, cómo lo medí. La estimación del tamaño de muestra es muy importante para la confiabilidad de los resultados y cuál es la estadística que utilicé para probarlo. Yo no puedo poner si usaron medidas de tendencia central y dispersión y se pusieron cuándo era paramétrica, cuándo no era paramétrica. O sea, ya cuáles yo escogí para poder probar mi hipótesis. Y finalmente los resultados, como les decía, esto es la parte más cortita del manuscrito, porque es un resumen de los resultados. Yo les voy a dar nada más aquello que yo ya interpreté. Y la mejor manera de ponerlos es con tablas y con figuras. Y en el texto solamente resaltar lo que es importante de mis resultados, pero siempre los resultados se presentan sin interpretación. Por ejemplo, yo tengo que empezar dando la información de los procesos de la investigación, cómo se hizo el reclutamiento, cómo los elegí, cuáles eran los criterios, cómo se aleatorizaron y cuáles analicé al final en un diagrama de flujo. Sí puedo dar una explicación cortita sin tener que repetir paso por paso eso. Y cuando yo utilizo figuras o tablas, yo tengo que decir lo importante de la figura. Por ejemplo, en esta figura puedo decir que la media de desviación estándar del segundo grupo fue significativamente más bajo que el primer grupo, pero no decir otra vez todo lo que se hizo para poder llegar o no describir todas las variables que vienen en esta tabla y también agregar la prueba estadística que utilicé para probar eso. ¿Qué no debe de llevar los resultados? En los resultados no podemos hacer conclusiones de causa-efecto. No puedo decir, el grupo este tuvo mayor concentración de esto, probablemente porque comieron más, etcétera, etcétera. No puedo interpretar nada, no puedo sacar ninguna conclusión. Solamente se presentan los resultados crudos. No hacer interpretaciones ni especulaciones. El análisis estadístico sin contexto, o sea, ¿a qué prueba estadística que yo seleccioné para poder probar mi hipótesis? Y si en el transcurso encontré algo más, yo puedo decir, además hice esto porque en un subgrupo se vio esto, etcétera, pero que tenga un contexto, que tenga relación con el objetivo y no presentar datos crudos o datos redundantes, no estar siendo repetitivos. Y bueno, finalmente la discusión es la interpretación de los resultados. Aquí yo doy la conclusión de mi historia que tengo en la cabeza. Yo quería que ustedes vieran que este problema se debe precisamente a esto, pero tengo que asegurarme que lo que estoy concluyendo o que lo que estoy afirmando sí lo estoy presentando en los resultados. Entonces, cuando yo empiezo a escribir mi discusión, me tengo que regresar a los resultados a ver si de veras tengo una tabla o una figura que está mostrando eso que estoy diciendo. Volviendo a la revista, o sea, ese es cómo escribo un buen manuscrito. Ya sé que todos hacemos buena investigación, que todos seguimos el método científico, que todos gastamos dinero, recursos, pacientes, etcétera, pero si al final no lo puedo hacer de manera que quede un artículo de publicación que sea interesante para los editores de cualquier revista, pues entonces es como si no tuviera nada porque lo voy a guardar en el cajón, nadie me lo quiso publicar. Y si regresamos a los archivos, yo les decía que estábamos tratando de que la revista incluyera ciencia en México y particularmente la ciencia en el instituto. Miren, esta plataforma, este es un análisis
de Elsevier, no es análisis nuestro. Nos presenta varios datos de la revista. Por ejemplo, los últimos artículos publicados. Aquí nos seleccionó ellos 8, de los cuales 4 son de México. O sea, hemos llegado, más o menos vamos llegando al objetivo que teníamos de incluir publicación de ciencia mexicana. Solamente uno es del IMSS. ¿Ok? Entonces, si otras instituciones de México, este es del Instituto Nacional de Nutrición, de la Sociedad de Patología, de la Universidad de Anáhuac, y este es el grupo del laboratorio de secuenciación del doctor Constantino, la doctora Aide, entre otros investigadores aquí del instituto, que ya se publicó, son los últimos publicados. Luego nos presentan los más citados, son los artículos que más aportaron para el factor de impacto último que nosotros evaluamos, y aquí tenemos, son 3 del IMSS, ¿ok? Es como el 40%, 3 de México, perdón, solamente 2 son del IMSS, uno es de la doctora Eladia García, del grupo del doctor Villasís, y también de la doctora Aide Rosas, ese es otro artículo. Y tenemos otro de la Universidad de Sonora, pero la ciencia mexicana es buena y está impactando y la están leyendo en el mundo, ¿no? También nos muestra los más bajados, es aquellos que yo vi, pero además lo bajé porque me interesó el tema, me lo bajé supuestamente para leerlo, y eso nos aumenta la posibilidad de que esos que bajé los vaya a citar. Entonces esto es muy importante porque de estos 7 que nos presentan, 6, no, 5, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5 son mexicanos, ¿ok? Este otra vez es otro artículo de la doctora Aide Rosas, perdón, del grupo del doctor Mercado, este es del doctor Ferat, y esos otros también son de México, del Hospital Ángeles y del TEC de Monterrey con grupos internacionales. ¿Ok? Entonces la ciencia mexicana está siendo publicada, está siendo leída en el mundo gracias al Castle Medical Research. Y finalmente los más populares son los que más aparecen en las redes sociales. ¿Ok? Y aquí también, pues de 8, 6 son de México, analizado por Elsevier en Estados Unidos, no por nosotros. Y de estos tenemos 1, 2 son del IMSS, uno del IMSS Zacatecas y otro del doctor Aldo Ferreira del grupo de endocrinología de aquí del Hospital de Especialidades, perdón, y este otro que es de la unidad de endocrinología, la unidad de onco y el Hospital La Raza. Entonces, sí estamos, Archives está presentando la ciencia mexicana y está presentando la ciencia mexicana que es importante, que es relevante, que tiene resultados importantes que se pueden trasladar para beneficio de otras personas porque se está replicando, se está leyendo y se está citando. Ese es el grupo editorial hasta ahorita. Cuando vuelvan a presentar de Archives, quién sabe quién verán ahí sentadito. Yo les quise saludar desde acá. Y finalmente, si están interesados, ya saben dónde encontrarnos, la oficina editorial. Estos son los index donde está reconocida la revista, el código de barras para que puedan entrar. Y si no, finalmente esta es la dirección para que puedan entrar, leer las reglas para los autores y poder subir su manuscrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mardia, por ese panorama que nos diste. Muchísimas gracias también por las ideas para la publicación y cómo poder hacerlo. Y le dejo la voz sin más a la maestra María Antonieta Castañeda, que es la editora en jefe de la revista de enfermería del IMSS. Adelante, adelante, maestra. Muchas gracias, gracias. Agradezco la invitación y la oportunidad de compartir en pantalla. Mm, No sé si se ve. Sí, maestra, nada más hay que ponerlo en modo Ok, presentación. de acuerdo. Ya se ve en modo presentación. Creo que sí, ¿no? Aún no. Aún no. A ver, déjame ver qué está pasando. Que yo lo veo aquí ya. Si gusta ponerle de nuevo, a ver si ya. Sí, ahí voy. Ahora sí, creo que sí, Sí, ¿no? sí, ya. Perfecto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Buenos días a todos los y a todas y a todos los que nos acompañan. Y voy a compartir con ustedes algunas noticias de las revistas científicas, sí, pero en particular de la revista de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta presentación es su identidad gráfica, la que ustedes ven a su lado derecho, viéndola de frente. Entonces, pues trataré de compartir con ustedes en estos 20 minutos, dar respuesta a 3 preguntas o 4 preguntas. ¿Quién es Revista de Enfermería?
del Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo cuál es su función sustantiva, cuál es la relevancia de nuestra revista en el campo disciplinar de enfermería o de la enfermería mexicana y por supuesto de la región, el para qué y el por qué publicar sobre la ciencia de los cuidados y por último, un llamado a la acción. Un llamado a la acción en donde les pedimos, les solicitamos que vengan a leer o publicar en nuestra revista. De tal forma que, bueno, pues la revista de enfermería del IMSS o revista de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque así está su denominación registrada, data desde el año de 1988 y desde su origen la denominaron como una forma de representar una contribución en la marcha de la seguridad social. La revista, esta revista en particular, pero las revistas forman un espacio para la publicación de escritos científicos como producto de la investigación y la práctica diaria de enfermería desde entonces, 1988. Para 1999 se renueva la función social de esta publicación y básicamente se renueva en función de ofrecer a los lectores una fuente de información confiable con documentos válidos y útiles para la toma de decisiones. Solamente en la práctica diaria, en la práctica cotidiana, que es donde deseable es que llegue, se puede decir, casi todo el conocimiento. La finalidad de la revista. Es una revista trimestral editada en idioma español por el Instituto Mexicano del Seguro Social y su función o finalidad principal es difundir el conocimiento y la experiencia de la práctica clínica, de la investigación, de la educación y de la gestión en las instituciones de servicios de salud y educativas del ámbito nacional e internacional. Principalmente es un espacio académico y es un espacio académico donde confluyen no solamente los profesionales de enfermería, sino los profesionales de enfermería en colaboración y en cooperación profesional e interprofesional. ¿Para qué y con qué finalidad? Compartir el conocimiento. El conocimiento se comparte en todos los ámbitos y escenarios posibles, porque es así la única forma en la que se fortalece la práctica profesional, interprofesional en el ámbito o en los ámbitos clínicos, asistenciales, educativos, etcétera. Y de esta forma, entonces, se espera que su contribución sea no solamente en la formación y actualización de los profesionales de enfermería, sino de otros profesionales de la salud. Y el aspecto más importante y del que ya se ha comentado al respecto es una forma de promover la transferencia e implementación del conocimiento para la toma de decisiones en la práctica cotidiana. Este es un esquema que nos muestra pues una función, sí, sustantiva de la revista desde 1988, pero que ha significado a lo largo de 33, con el año 34, una herramienta vinculante entre la teoría y la práctica. La revista en la actualidad cuenta con 6 secciones desde artículos editoriales, que son las formas en las que los autores pueden proponer sus propuestas, valga, de publicación. Editorial, investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, artículos de revisión sistemática, integrativa, de alcance histórico o narrativa. La otra sección importante es la de experiencias de la práctica, los artículos de carácter de información general y sobre todo las cartas al editor. ¿Cuál es la relevancia de nuestra revista en el campo de la enfermería mexicana y de la región? Les muestro que principalmente la relevancia es algo de lo que no se ve y que nos ocupamos todos los días durante el proceso editorial, no solamente de la revista, sino del proceso editorial de cada uno de los manuscritos propuestos para publicación. A partir de junio de 2025, julio de 2025, es que contamos con una versión
actualizada del sistema de gestión editorial Open Journal System, y esto hace principalmente que tengamos una mejor interoperabilidad, pero también interconectividad, no solamente con los sistemas de gestión, sino también con los sistemas cosechadores de datos como las grandes bases de datos o simplemente el Google académico. Este es, en la imagen de arriba les muestro una impresión de pantalla del sitio de la revista, y en la parte de abajo les muestro para fines prácticos no solamente el listado de los artículos publicados, el contenido del número actual publicado de la revista, el cual se publicó en enero del 2026, el número 1. De tal forma que esto es lo que nos da principalmente algunas de las bondades de la actualización del sistema, es que podemos ver principalmente, no solamente lo que no se ve, pero es que lo que no se ve es precisamente lo que hace que cada número de la revista sea publicado en tiempo y en forma. Y hay algo que suena muy sencillo, por decirlo así, pero esto es el trabajo que hace que cada número que se publica sea visible a partir de. Entonces, invisibles no somos. Aquí hay un esquema de los 5 países, por lo menos, lo que nos muestra y nos da el sitio al respecto de los 5 países principales de consulta y de descarga en un periodo de junio para acá. En junio llevamos quizás 6 meses, 8 meses, en donde empezamos a trabajar con el nuevo sistema, y entonces, en función de eso, principalmente, por supuesto, México con un total de 47.088, Estados Unidos 3.420, 1.890 Perú, Ecuador y Argentina. Estos son datos tomados desde el Flag Hunter del sitio de la revista. Y entonces, a partir de aquí, ustedes pueden visualizar también aquí un mapa donde les muestro que también aquí nos muestra en tiempo real en dónde o desde dónde nos están consultando. En noviembre, de noviembre a diciembre, teníamos un total de 85.649 visitas, y a partir de enero de este año a febrero, tenemos un total de 150.870. Entonces, aquí nos muestra de manera muy gráfica y muy interesante cómo, desde dónde, y por lo tanto la afirmación de decir que invisibles no somos, estamos siendo consultados en alguna parte del mundo. Otra forma de poner y de saber algunas métricas de la revista de enfermería del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues es una colección de BibLat en donde la base es periódica. Esta base tiene una colección de la revista de enfermería desde 1991 a 2025, un total de 650 artículos publicados en ese periodo. De tal manera que aquí es donde podemos ver un total de 650 artículos de revista de enfermería, un artículo en particular en donde además ellos hacen un análisis en el top 3 de clasificación según los objetivos de desarrollo sostenible, e identifican a su vez que este artículo en particular tiene que ver o está alineado al objetivo educación, por ejemplo, al objetivo de salud y bienestar y al objetivo de igualdad de género. En este esquema nos muestra la misma base BibLat, nos muestra una representación del número de documentos por institución de afiliación del autor. Si ustedes ven del lado derecho, tenemos el conjunto de universidades que publican con nosotros, universidades del país, y el conjunto de instituciones, en particular
de instituciones de salud y otros, como por ejemplo la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La mayor parte que está, lo vemos en color verde, es del Instituto Mexicano del Seguro Social, principalmente, y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, este es un esquema que nos da un panorama muy importante, pero también muy interesante sobre eh, qué instituciones, qué número de documentos, pero también número de documentos por institución de afiliación del autor. Aquí vemos la participación institucional anual en los documentos publicados por la revista y entonces, si ustedes ven estos dos esquemas, la gráfica o la línea nos muestra que un artículo que tiene 51 documentos, un año, perdón, que tiene 51 documentos, tiene instituciones diferentes de participación o filiación institucional, en total 23. En este otro, donde tenemos el índice de coautoría, un promedio de autores por artículo en la revista, en el año 2025 fue de 4.21 y además la coautoría entre países, una colaboración entre autores según el país de afiliación institucional en una revista y principalmente, bueno, se muestra Perú, Colombia, Estados Unidos de América, Cuba y bueno, y Brasil. En el caso de la revista de enfermería, en cuanto a la cantidad de documentos por revista, en el año 2016, bueno, en particular contamos con un promedio de 10.57, 10.67 y en el año 2025 de 9.33. En particular, por el número de consultas, tenemos un artículo de experiencias de la práctica publicado por el UAT Chihuahua en el volumen 33, número 2, 2025, con un total de 20.062, y un artículo de investigación publicado por el UAT Nuevo León, también en el volumen 33, número 1, 2025, con un total de 9.067. Aquí podemos identificar, importante, cuáles son los conceptos centrales, palabras clave que van convirtiendo en pequeños núcleos y que nos dan datos importantes sobre aquellos conceptos claves que se están no solamente publicando, sino también que se están consultando, y es así como se determina la congruencia entre la búsqueda de conceptos a través de una base de datos o a través de Google o de Google Académico. Y entonces, bueno, pues el concepto central, por supuesto, es enfermería, educación en salud y otros conceptos que tienen que ver con la educación, como la especialidad médica, como la atención de enfermería y las infusiones venosas, por ejemplo, la terapia de infusión. Otros elementos importantes que tienen que ver con género y salud y neoplasias del cuello uterino, estudiantes de enfermería, personal de enfermería, en el particular, bueno, hay otros conceptos importantes sobre evaluación institucional y bibliometría, y elementos que tienen que ver, no se identifican del todo con relevancia, pero de la atención de enfermedades crónicas degenerativas en accidente cerebrovascular hemorrágico. Y otros que tienen que ver con el personal, que se trata de ausentismo. Aquí la pregunta principalmente, espero que no haya, del por qué y cómo contestaríamos a esa pregunta del por qué escribo, me voy a permitir compartir. No se oye, querida María Ay, Antonieta.
Creo que tengo que compartirlo, ¿verdad? Con el video. Sí, maestra. ¿Habrá tiempo para que lo veamos? Mm, mm, mm. Caray. No me da para compartir video. No. Bueno, qué pena. En el caso traigo otro video. Son dos videos, pero con gusto les puedo compartir la presentación. Principalmente esto era un llamado a la acción y podemos finalmente concluir, cerrar la presentación con regresamos al punto de partida. Todo surge de una idea. Y surge de una idea desde el qué, dónde se encuadra la idea, en qué contexto se encuadra, para qué problema resuelve, qué datos aportaría, qué demostraría, y el cómo, qué se necesita, a quién necesitamos, cuánto tiempo y a qué costo. Entonces, aquí yo les diría que primero pregunto, después investigo, después escribo, después publico y luego existo. La existencia o relevancia de una persona, en el caso, hablamos de investigadores, escritores o figuras públicas, se valida a través de un proceso riguroso. La pregunta inicial, la curiosidad, duda, y es una duda metódica, sistemáticamente respondida a través de la investigación, de la búsqueda del conocimiento y de un método en particular. La escritura, pues estructurada de ideas, de organización de ideas y de elaboración de argumentaciones. Y por último, la publicación, difusión del trabajo, contribución al conocimiento colectivo y sobre todo para dejar una huella, para trascender en el ámbito o en el campo donde principalmente laboro, pero en esencia donde principalmente alcanzo mis aspiraciones. Y entonces, bueno, creo que esta sería la última. Agradezco muchísimo su atención y escucha. Gracias. Dejo de Muchísimas, compartir. muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a pasar con el editor ejecutivo de la revista médica del IMSS, Alejandro Moctezuma. Pero no antes, sin mencionar que hoy es 11 de febrero, muchas felicidades. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Médica. Muchas felicidades a todos. Alejandro, entonces muchas gracias por tu amable espera. Adelante. Listo, Alex. Si quisieras compartirnos tu presentación. Buenos días. ¿Nos escuchas? Tienes que prender tu micrófono. Ujú. Listo. Gracias, gracias. Gracias, Rodolfo. Bueno, pues bueno, vamos a platicar un poquillo acerca pues de la revista, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, ¿no? Y qué noticias tenemos referente a la revista. Bueno, vamos a empezar platicando que la revista, como tal, bueno, ya fue fundada desde 1962, empezó como un boletín
y a partir del 62 se formalizó como una revista. Esto fue a raíz de que se necesitaba darle formalidad y se convirtió en un órgano oficial de difusión científica del instituto orientado a publicar y diseminar los resultados de la investigación en salud. Esto se ha convertido en un vehículo de traslación para profesionales del área clínica, investigación y formación médica. La revista, bueno, ya tiene muchos años de trayectoria institucional. Aparte de esto, es un eje fundamental de la memoria y la evolución científica del instituto. Y por supuesto que está enfocada y orientada con el compromiso del acceso abierto, ya que es una revista Open Access Platino, Diamante, la cual no tiene costo ni para los autores, ni para los doctores, ni para las personas que quieran hacer métrica, ni uso pues, de la información que está plasmada en la revista. Y por supuesto está orientada en la nueva línea, el nuevo eje, que es la ciencia abierta. Y esto su función o estos dos ejes es para fortalecer el alcance, la visibilidad, la transparencia y la trazabilidad de la investigación. Como les dije, se fundó en el 62. De ahí, para la fecha, bueno, pues ha continuado siendo un referente en la comunicación científica del instituto con el énfasis clínico epidemiológico. En el 2017 sabemos que pasó de ser de material impreso a ser un formato digital a través de la implementación del sistema de gestión editorial, el Open Journal System. Y posteriormente esto nos ha llevado a crecer más, de llevar estos formatos PDF, HTML a formatos XML para que esto pueda interactuar con nuevos sistemas, nuevas plataformas, pueda tener una visibilidad muy distinta. Recordemos que ambas revistas, Enfermería y Médica, pasaron de la CES a la CIS en el 19, pero pues de ahí, bueno, tuvo que crearse y formarse bien este proceso para renovar pues las revistas. A raíz del 2022 se empezó a trabajar mucho con la preservación de la información y estos son los repositorios, tanto en PubMed como en Zenodo, que a final del día es también quien nos da el DOI, pero se busca tener la preservación de la información independientemente de lo que esté en las páginas. Esto es a través de las políticas de la Unión Europea que busca preservar toda la información para que esto se pueda difundir y crecer más en la comunidad científica. En el 2023 actualizamos las reservas antiindautor. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, debe tener dos reservas, la 102 y la 203, tanto en la página como el contenido y los artículos para que tenga una protección intelectual adecuada, como toda buena revista mexicana. Y también actualizamos las fichas catalográficas, es decir, para que pueda publicar la revista no solo en español, sino también en inglés y hoy en día también en alemán. Ahora, ¿qué pasó en el 2025? Se llevó una gran labor de migrar el servidor que todavía se encontraba a cargo de la CES, lo pasamos a un servidor de la CIS y se actualizó a una nueva versión, al sistema JS 3.409, que son casi 5 versiones de diferencia con la anterior. Y esto, bueno, nos permite hacer muchísimas cosas, entre ellas fortalecer la eficiencia que tenemos y la transparencia y brindar más de 2.400 artículos que tenemos en línea de producto digital. Ahora, este nuevo sistema, aparte de que es muy bonito, es muy funcional, se encuentra en un nuevo servidor, es muy visible, trabaja muy rápido, trabaja muy bien el sistema, nos permite también interconectarnos, trabajar con otras plataformas y esto nos ha permitido llevar a trabajar con Google Analytics de una forma nativa en la cual el sistema está trabajando 24/7 y nos permite impulsar la visibilidad y la difusión de los manuscritos, tal cual es que a través de Google Analytics nos reporta que tenemos un promedio de 45,000 visitas mensuales del sitio oficial. Los bots de Google están trabajando con nosotros. Y también recordarles que la revista, al estar indexada no solo en PubMed, sino en su repositorio, en su oficial, que es PubMed Central, esto también nos incrementa mucho la visibilidad. Nos reporta alrededor de 34,267 lectores y 56,000 consultas mensuales. Esto, pues, añadido a todo lo que nos caen de visitas directas al sitio, pues nos da alrededor de unas consultas de 100,000 consultas mensuales, tanto a los resúmenes como a los artículos. También esta plataforma nos permitió agregarlo de mentions y esto nos ha hecho un gran impulso. ¿Por qué? Porque ha incrementado un 162,2% el incremento entre las citas del 2019 al 2025. Aquí pueden ver el clúster temático que tenemos de las publicaciones. Es una revista politemática en donde no solo es un tema como por si solo fuera anestesia, solo publicarían cosas de anestesia. No, tenemos una diversidad de temas y aparte de esto, la revista cubre bastante bien los temas prioritarios del instituto y también los temas de medicina translacional, que es lo que está enfocada a la coordinación de investigación.
Ahora, ¿en dónde está indexada la revista? ¿Qué hemos hecho? Bueno, se llevó a la revista a estar indexada en Lilacs, en PubMed, en OpenAIRE, en CILIT, en Dimension, Latin Index y por supuesto en Google Scholar. Ahora, algo importante, y esto es por las nuevas corrientes hacia dónde tienen que ir todas las revistas en el mundo, tiene que tener preservación. Sí, la preservación existe en varias empresas a las cuales se les tiene que pagar por estar preservando la información. Pero el problema es que cuando se acaba por ese pago, porque se hacen pagos anuales por preservar la información, pues si no se pagas, pierdes información. La revista está, como se los dije, está en un tono de open access total. Inclusive la preservación que tenemos es gratuita. Claro, no es fácil. De hecho, la revista médica ya es la única revista en México que estaba preservando información en PubMed Central, perdón, y también en Zenodo. Esto, pues, claro que nos potencia más y nos da muchas más capacidades de poder ofrecer nuevos servicios a todos. El nuevo sitio nos ha permitido agregar minería de datos, ¿no? Esto que vemos aquí es la minería de las consultas que se van haciendo en tiempo real. Pueden revisarlo en las páginas y ahí se va actualizando donde nos consultan. Sí, México es nuestro principal cliente, pero como se los comenté, es la revista médica en habla hispana más consultada en Latinoamérica y de nuestros principales clientes, pues es Argentina, sorprendentemente, ¿no? También en Europa y hoy en día nos están visitando y por supuesto que en Asia también. Ahora, ¿qué ha pasado con este sistema? Miren, de cuando nosotros inauguramos este sistema en junio del año pasado, pues el anterior sistema tenía accesos de 2.000 o 3.000 y esto ha ido incrementando, se ha ido subiendo y como pueden ver, hemos llegado hasta una visitas mensuales de 33.000, 34.000 consultas en promedio al mes, ¿no? El hecho de que sea un sistema más nuevo, más fluido, más nativo, nos orienta a que podamos tener mayor visibilidad para todos los artículos. Ahora, pero, ¿qué estamos trabajando en este 2026? Bueno, en realidad hemos trabajado muchas cosas desde años atrás, pero este 2026 ya lo tenemos oficial. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, la revista ya tiene su propio estilo de citación, ya lo pueden descargar desde Mendeley, desde Zotero, para que ustedes puedan usarlo de una forma muy fácil. Ya no se tiene que quebrar mucho la cabeza para hacer correctamente la citación. Ya está el estilo registrado, fue certificado el año pasado y a partir de este año ya lo pusimos en práctica. Otra cosa es que les estamos dando en la página recursos de acceso a información, estas fuentes, ¿no? Bueno, FARO, fuentes abiertas de recursos de investigación, para que ustedes puedan consultar muchos artículos en diversas bases de datos, repositorios, datos, incluso estadísticas en salud para fortalecer sus investigaciones. A través de estas bases de datos hay más de 50 recursos de información que les pueden apoyar, más de 10.000 revistas especializadas en medicina, ojo, de acceso abierto. Y esto pues también les va a ayudar a que tengan mejores herramientas para la búsqueda de información. Por otra parte, este año, bueno, como la revista está certificada por la OPS y tenemos el apoyo de Zenodo, nosotros tenemos la capacidad de crear un repositorio digital para acceso abierto para los investigadores. En un seminario previo surgía la duda acerca de cómo se necesita o qué se necesita para tener un repositorio, porque muchas revistas en el mundo ya están solicitando que sus protocolos, que sus bases de datos estén en un repositorio válido. Bueno, a través de la revista y a través de la gestión que tenemos, nosotros podemos ofrecerle este servicio a todos los investigadores del instituto. Claro, tienen que contar con su registro Siresis, su aprobación y mandarlo, ¿no? Para nosotros depositar esta información, para preservarlo, difundirlo y que ustedes se lo presenten en una revista que se los esté solicitando. Claro, ¿qué pueden subir en estos repositorios? Bueno, el conjunto de datos, los códigos, los protocolos, material suplementario, figuras, presentaciones, pósters. Esto está avalado pues, por PLOS, por The Springer, por BMC y BMJ, que si hacemos cuentas es el 90% de las revistas en el mundo. Entonces, pues esto es un gran paso para poder apoyar a la investigación, sobre todo a los investigadores que requieren este nuevo cambio y que cada vez más revistas en el mundo va a solicitar que se tenga este repositorio de información previo a mandar un artículo a alguna revista. Entonces, pues nos adelantamos desde hace 3 años para este paso. Y la nueva noticia que tenemos en este 2026, que vamos a esperar un poquito más de tiempo para anunciarlo, pero pues con mucho gusto se los anuncio. El día de hoy estamos de gala porque anunciamos una nueva sección de la revista médica. ¿Por qué? Esta sección es de Artems. La revista es patrimonio del instituto y no solo tiene ciencia, sino también tiene parte de la historia y la cultura.
Recordemos que el instituto tiene una gran diversidad de cultura, historia y arte. Es por eso que esta nueva sección justo es donde ustedes van a poder encontrar un repositorio, sí, fotográfico, acerca del acervo que tenemos de algunas obras también. Si alguno de ustedes tiene un talento fotográfico y tiene muy buenas fotografías, con mucho gusto pasará bajo una selección y bajo algunos criterios podrán salir publicadas estas fotografías. Cuando ustedes le den clic a alguna de estas fotografías, ustedes los podrán descargar en alta resolución para que ustedes lo puedan tener. Esto evidentemente no tiene ningún costo y esto es justamente para difundir la riqueza que tiene el instituto. Nuestros próximos pasos en lo que estamos trabajando es todavía más explotar esta virtud que tenemos con Zenodo para poder hacer más depósitos, más difusión de la información y también, pues bueno, ya comenzamos con la certificación ante Scopus y Web of Science para incluir la revista médica a estas dos bases de datos, que no es un proceso rápido, sí, toma entre 8 a 12 meses en lo que se acreditan las evaluaciones de ambas bases. Estamos en la parte de la capacitación, de los riesgos de IA, la citación, preparación de manuscritos. Repito y lo digo así, la tecnología no es mala, simplemente es cómo y quién la utiliza, ¿no? Ustedes pueden utilizar, sí, la IA para que les pueda corregir la ortografía del manuscrito, no es malo. Los puede ayudar a que les revise sus referencias bibliográficas, se las corrija, ¿no? Para que se los ponga en formato Vancouver. Si no se les solicita, no es malo. Sin embargo, el hecho de que quieran hacer todo el manuscrito, pues eso definitivamente no, ¿no? Esas capacidades tampoco las tiene todavía la inteligencia artificial. En algún momento lo tendrá, pero pues por el momento no. Y una buena práctica es seguir trabajando para crecer la ciencia de manera ética. Por otra parte, bueno, estamos fortaleciendo todas las directrices en base a la ciencia abierta y los datos abiertos, que eso pues es inevitable. Todas las revistas en este mundo van a caer en algún momento en tener ciencia abierta. Y esto es pues para que crezca mucho más la comunidad científica. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención porque ya estamos en tiempo. Y Rodolfo. Wow, pues qué maravilla tener estos tres grandes editores aquí con nosotros, mostrándonos. Les dije que cada uno de ellos quiere a la revista como su propio hijo. Muchísimas gracias, Mardia, María Antonieta, Alex. Qué maravilla las noticias que nos traen. Y bueno, pues yo creo que ahora podríamos pasar a la parte más interesante, que es la de nuestro público, ¿no, Shao? Claro que sí, doctor. Pues sí, vamos a empezar con esta primer pregunta, que es del Hospital General de Zona número 1 de Zacatecas, y dice, buen día. ¿Cómo se está implementando la traslación en Archives of Medical Research, considerando que los 5 artículos más citados en Web of Science son de autores extranjeros y en Scopus los 2 artículos que concretan el mayor número de citas? El primero es una editorial sobre ChatGPT y el segundo es un artículo igualmente de autores extranjeros. Gracias. No entendí bien la pregunta. O sea, los que puse son los más citados, son los que dieron más puntos para el factor de impacto último, que fue el del 2024. Y sí hay artículos internacionales, o sea, la revista es internacional y recibimos artículos de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos, de Irán, de España, de Argentina, etcétera. Entonces son artículos internacionales. Yo me refería a traslacionar a la ciencia que hacemos en México. Si la ciencia que hacen en otras partes es publicable, pero no lo utilizan ellos o no es traslacional, por ejemplo, lo de ChatGPT, pues son temas de interés para los lectores de la revista, pero no dependen de nosotros porque no son mexicanos. Que la revista no se enfoca en medicina translacional, pero puede ser muy importante para que pongan la traslación de la ciencia que ustedes analizaron y que ustedes los resultados que encontraron. Claro, doctora, gracias. Y la doctora Minerva Pulido dice, buen día, ustedes son, no entiendo muy bien su pregunta, pero a ver, ustedes son la base para las referencias que se hacen en los protocolos IMSS. ¿Este formato seguirá cambiando cada año? Híjole, yo no entendí la pregunta. A ver, otra vez, No sé si no la puede redactar un poquito diferente, doctora Minerva. Dice, ustedes son la base para las referencias que se hacen en los protocolos del IMSS. ¿Este formato seguirá cambiando cada año? No sé si están hablando como el tipo de citas, de citación, como que se debe llevar a cabo.
y me parece que no tiene nada que ver con cómo hago yo las citas. Es decir, hay distintos tipos de estaciones, APA, Vancouver, etcétera, etcétera. Pero si bien lo que estaba platicando Alex es que ellos ya tienen el formato para poder llevarlo a cabo de forma automática. No sé si quieras hablar de eso, Alex. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes con los formatos para las citaciones? Pero es único para la revista médica. No, dice Minero, la doctora Minero que se refiere a Archives. No, no lo entiendo. Bueno, pero nos puedes platicar un poquito, si fueras tan amable, de esto nuevo que gestionaron para para estar en Sotero y estar en algunas otras plataformas de manejadoras de citas. Claro, bueno, tenemos varias opciones en la revista médica. Una de ellas es que tenemos plantillas, uno, para que entonces pasen su manuscrito directo ahí, o sea, ya les va diciendo los autores, el formato, ya para no estar sufriendo mucho. Y la última parte era para corregir las referencias bibliográficas, como vimos que eso es todo un tema, decidimos hacer esta certificación y validación para que ustedes puedan descargarlo a través de Mendeley y Sotero, para que no se les complique cómo hacer la citación para los artículos, ¿no? O sea, eso es en cuanto a los formatos, pero en cuanto a los protocolos, bueno, eso pues no, no es referente, ¿no? Estos son los formatos ya para publicación. Ok, sí, es que no estaba como muy clara la pregunta. Y bueno, de parte del Hospital General de Zona número 1 Zacatecas, vuelve a preguntar acá, no tiene nombre. Entonces, ¿el IMSS paga a los autores para publicar en una revista del IMSS y los trabajadores y derechohabientes del IMSS deben pagar para leer un artículo publicado de un autor del IMSS? Creo A que ver, ella hace referencia a lo que platicó la doctora Mardia. Mardia yo creo que tiene que ver más bien con la con la revista de Archives que habías mencionado, porque tanto la revista de enfermería como la revista médica no tiene costo para ninguno, ni para los investigadores ni para los lectores. ok, Archives of Medical Research tampoco tiene costo para los autores, ¿ok? O sea, pueden publicar por suscripción, o sea, el autor no tiene que pagar nada. Y al año va a estar disponible. Para los investigadores del IMSS está disponible inmediatamente una vez que se registren en la página que yo les mostré. Pero pueden decidir si quieren publicar en Open Access, pues entonces sí tienen que pagar para que esté disponible inmediatamente después de que lo publica. También mencionó algo importante, doctora, ¿no? Que tiene nada más un año de embargo y el siguiente año ya es abierto, ¿no? También eso es importante Sí. como volver a mencionarlo. Ahora, eso de que si el IMSS paga, o sea, el contrato con el Elsevier dice que el Elsevier nos tiene que regresar 800 suscripciones. Y hace aproximadamente 3 años, esas suscripciones se daban a las universidades del mundo para que la revista estuviera disponible para todas las universidades. Pero el último contrato dice que tiene que ser a personas, no puede ser a universidades ni a instituciones. Entonces les da a 800 personas trabajadoras del IMSS que están calificadas como investigadores. Gracias, doctora. Luego por acá comenta el doctor Héctor Arriaga, buenos días, ¿se podrá eso creo que está interesante, doctor Rodolfo. ¿Se podrá gestionar dentro de alguna revista, realizar un suplemento especial con los resúmenes del Foro Nacional? Sí, lo que gestionamos fue en los pasos que llevamos hasta ahorita es que va a salir publicado no en la revista del IMSS, sino en el site de la revista médica. Van a salir publicados los resúmenes de las ponencias del foro anterior que ya estamos preparando, ¿no, Alex? Así es. A ver, hay que entender una cosa. Una cosa es publicarlo como si fuera una publicación propia, ¿no? Que se indexe, que se dé todo ese proceso, pero los resúmenes no cumplen con las características de un artículo para poder ser publicado por el tema de indexación. Que nosotros lo podamos poner en el site, sí, sí lo podemos poner como un número, un recuerdo, como lo dice la palabra, una memoria del foro. Eso sí lo podemos hacer, pero para aclararlo no, no puede quedar como una publicación propia, así lo llamamos, ¿de acuerdo? Sí, sería diferente, ¿no? Ujú. Y por acá pregunta el doctor Camarillo, Camis de DF Norte, me parece. Buen día, solo fotografías en la sección cultural de la revista, perdón. No entiendo bien si se refiere a que solo hay fotos o a qué se refiere. Pues Sí, yo creo que se refiere a sí, bueno, creo yo, Alex, que se refiere a sí solamente fotos, pero ahorita ya estamos empezando a escribir con respecto a las obras,
y entonces se ha hecho una nueva área. Tenemos dos opciones, doctor. Qué gusto saludarlo. Tenemos una opción en la que ustedes pueden escribir un artículo. Recuerden que la revista es multitemática y tenemos en la sección de otros justamente la parte en la que estamos escribiendo artículos acerca de las obras artísticas del instituto, pero ese es un artículo completo. La otra opción es, si ustedes tienen una buena fotografía que la quieran compartir, que lo valga, bueno, nos la hacen llegar, nosotros la vamos a evaluar y si es el caso, bueno, pues la subiremos en esta sección que tenemos. Nada más para compartir la fotografía tendrán que cubrir ciertos requisitos, como es que sea de alta calidad, que los datos sean respetados y que también obviamente sea referente al instituto porque es para ver la historia del instituto, ¿de acuerdo? Pero bueno, ambas opciones están disponibles, doctor. Muchas gracias, doctor Alejandro. Por acá un asistente anónimo dice, a manera de sugerencia, podrían ser menos requisitosos, así dice, como por ejemplo los formatos que piden para poder publicar en el caso de publicaciones de tesis de residencia. Estas se publican después de que los residentes se gradúan y tener el contacto de ellos es difícil. Bueno, Sí, aquí es lo que hablábamos de la ciencia. La ciencia tiene que ser sumamente poderosa y tiene que tener todos estos pasos. No nos podemos salvar alguno porque queremos hablar de claridad, transparencia y todo lo demás. Entonces, no lo tomen en cuenta como si fueran pasos burocráticos, sino que en realidad son pasos que garanticen que la ciencia sea una ciencia transparente, que sepamos de dónde vienen los datos. Recordar todo lo que han hecho las publicaciones falsas, todo lo que han hecho estas publicaciones, que han llegado, por ejemplo, la de Andrew Wakefield, sobre sarampión. Entonces, se tiene que tener esa fortaleza y las revistas tienen esta fortaleza, ¿no? Entonces, no es burocracia. sí, muy, muy importante esto. Por acá Dulce Morales dice, buen día, en cuanto a artículos de revisión, ¿se hacen convocatorias o invitaciones para limitar los temas que podemos publicar? Bueno, si se refiere a Archives of Medical Research, los artículos de revisión son por invitación. Lo que pasa es que en los últimos 3 años hemos tenido dos diferentes tipos de artículos que se llaman números especiales virtuales. Los números especiales virtuales se publican los artículos sobre un mismo tema como van llegando y cuando ya se completa el número se hace la publicación del número completo. Pero la mayoría de esos artículos son de revisión. Entonces, como nada más uno, máximo dos revisiones pueden salir por número, que son 7 al año porque el otro es un número especial. Entonces, casi todos los artículos de revisión los completamos con aquellos que someten para los números especiales virtuales. Sin embargo, si tienen un artículo de revisión que puede ser de importancia, por ejemplo, díganme ahorita de enfermedades infecciosas, de sarampión, de virus, etcétera, nos pueden proponer el tema y nosotros lo revisamos para ver si vale la pena. Acuérdense que aquellos artículos de revisión principalmente tienen que ser de alguien que cuando el lector lo googlee, sepa que es experto en el tema, ¿ok? Porque muchos artículos de revisión nos manda algún alumno que está haciendo alguna práctica o está entrenando para escribir revisiones, etcétera, y entonces no son tan buenos porque no son citados, porque no lo está escribiendo el experto en el tema, ¿ok? Pero sí, generalmente son por invitación, nos pueden proponer un tema y nos pueden proponer el tema junto con el artículo, porque el tema puede ser muy importante, pero luego no pueden desarrollar bien el artículo y eso no nos obliga a publicar. ¿Ok? Gracias, doctora. Luego por acá, eh, Espera, espera. ujú. Es que fíjate que también la revista de enfermería publica artículos de revisión. ¿Cómo es el proceso para una enfermera en la revista de enfermería, Tony? No se oye. Maestra, a ver, creo que hay algo con sus audífonos, maestra. Listo, nada más poner. No creo que son sus audífonos. En Porque lo que soluciona lo de los audífonos. Ah, creo que ya se los quitó bien. no, maestra, creo que a lo mejor los siguen conectados. Bueno, son cosas que pasan sí, en estos tipos de seminarios. Por acá, el doctor Constantino está un poco desesperado, pero Ah.
ténganme paciencia, por favor. Lo que Pero pasa es es Constantino, Constantino que solo ténganme paciencia, doctor. Ya tiene permitido hablar, no se me desesperen. No es. doctor Constantino, no se preocupe, con pregabalina queda ese trastorno generalizado de Ya, ansiedad. ya, ya, doctor. Listo. Hola, sí, no estoy desesperado, no. No, yo no se me Nada más desespero. alcé la mano y comenté, alcé la mano, o sea, sí, no hay ningún problema. Primero que nada, felicitar estos esfuerzos, son realmente impresionantes y es sumamente satisfactorio ver lo que se ha estado desarrollando las revistas, ¿no? Archives va muy bien, también la revista médica del IMSS, la de enfermería la conozco menos, pero es fabuloso. Y realmente hemos estado muy motivados para publicar en las revistas. Tratamos de mandar nuestros mejores trabajos para que salgan ahí, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que estamos trabajando mucho con el hospital, hemos mandado los artículos a la revista médica del IMSS y han tenido bastante éxito. Entonces, con cosas muy aplicables más en nuestro entorno de manera inmediata, ¿no? Son resultados de práctica médica en pacientes con trasplante hematopoyético y involucramos a los médicos de base que están ahora haciendo doctorado con nosotros, y pues ha sido fabuloso. Pero sí quiero comentar que pues a la hora que metemos los papeles para los estímulos, de repente dices, ah, bueno, pues sí cumplo, no tengo los artículos, y te dicen, no, ¿qué crees que no? Oigan, pero sí mandé el número de artículos, no, pero es que estos artículos no tienen JCR, entonces no cuentan. Oigan, pero pues es de la revista médica del IMSS y pues hemos estado pues, tratando de fortalecer y es muy translacional. No, porque no están contemplados, no son JCR y no cuentan para los estímulos. Entonces, digo, seguiremos publicando allí porque es parte de nuestra misión, pero sí es desalentador, ¿no? Porque pues, es una convocatoria de excelencia y dicen, ah, publico en la revista médica del IMSS, bueno, es que esa no es de excelencia, ¿no? Entonces dices, ay, no, no, se siente uno mal. No dejaremos de publicar ahí, pero sí para que pues pues lo vean ¿Ya ustedes le dijiste a y Shaula que me dé la palabra? sería bueno que se pudieran incluir. Quisiera yo participar en este punto, Shaula. Sí, Ya se lo doctor. había comentado personalmente al doctor Constantino, pero ya se está trabajando con la convocatoria de excelencia de este año y en este año van a contar como puntajes adicionales y sí va a ser considerado la publicación en la revista médica del IMSS. Era un error de la convocatoria y ya se va a arreglar, ya se está trabajando en eso, ya lo había yo comentado y lo refuerzo en este momento. Sí va a contar y va a contar de manera muy importante el publicar en nuestra revista médica. Y vamos a trabajar durísimo con Alejandro Moctezuma, con Rodolfo, con todo el equipo, Omar, que está haciendo un trabajo fenomenal en la revista para modernizarla, para hacer secciones diferentes y sobre todo, ahorita estamos muy entusiasmados con un proyecto con Rodolfo que pronto se los vamos a presentar, que es empezar a revisar todo lo que publicamos en México, en nuestras revistas sobre todo, y para que eso se vuelva evidencia, para que toda esa información la transformemos a evidencia útil para nuestros pacientes, para nuestros médicos. Entonces, ya estamos trabajando en un primer ejercicio que fue con diabetes mellitus, con todos los artículos que se publicaron 2024, para cómo transformar eso en algo útil, en algo sencillo que pueda ser útil. Y entonces eso lo vamos a empezar a publicar también de manera constante en nuestras revistas, sobre todo en la médica los resultados de todo un año de trabajo del personal de la institución. Entonces, creo que vienen épocas muy buenas. También la idea de hacer sección de entrevistas, sobre todo en la médica, y de modernizar un poquito la revista, hacerla más actual con lo que está requiriendo el CONACYT, la divulgación y toda esta parte de hacer el conocimiento accesible a nuestras poblaciones. Entonces, pues es un reclamo que yo ya lo había atendido, pero lo vuelvo a decir, sí va a contar y este año va a estar incluido en la convocatoria de excelencia. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Constantino, no sé si quiere agregar algo. No, pues fantástico, solo quería comentarlo para que no se quedara, bueno, porque esto fue pues en corto,
pero no sabía si las personas involucradas en la revista pues lo tenían al tanto para que pudieran pues también que no se dejara pasar. Estamos muy, muy contentos de todo lo que se ha logrado. Ha sido un avance fantástico y brutal, realmente. Y pues seguiremos trabajando, no solamente por si están los estímulos o no, lo hacemos de todas maneras, pero siempre ayuda que motive y también pues para el personal en general. Muchas gracias. Excelente. Por acá hay una pregunta muy interesante, doctora Mardia, que dicen que cómo, si pueden recuperar el correo que integra la suscripción del Sevier. Sí, aquí lo que pasó es que cuando mandamos la lista de los 800 suscriptores, la mayoría de los investigadores pusieron el correo del IMSS y el correo del IMSS luego lo reconoce como spam y no los deja pasar. Entonces, este año volvimos a mandar la lista, por eso se les pidió un correo adicional y tenemos que trabajar con el Sevier para ver si vuelve a mandar la invitación para que puedan hacer su contraseña. Ya lo hicimos, estamos esperando que nos respondan. Ok, en cuanto nosotros tengamos respuesta, pues se las compartiremos con todos ustedes para ver si hay manera o cómo es la manera para recuperar esta invitación para ser suscriptores. Lo tenemos en cuenta. Y acá la doctora Denise Guzmán pregunta, en la revista de Archives, ¿la publicación siempre tendrá que llevar algún componente de ciencia básica? No, no, o sea, los temas de la revista, nosotros publicamos desde ciencia básica, clínica, epidemiológica, comunicaciones breves, etcétera. No tiene que ser ciencia básica. De hecho, cada número saca los tres temas, varios artículos de cada uno de los temas. Que esto puede ser pura clínica, puede ser pura epidemiológico, puede ser una combinación de los dos. Por acá Yureli pregunta si le podemos compartir la plática desde Colima. Claro que sí, doctora, con mucho gusto se la compartimos. Y por acá dice la doctora Minerva, volviendo a su pregunta inicial, en el procedimiento 2810-003002, dice que se realice las referencias en Archives. El año pasado cambiaron en febrero el formato, este año lo acaban de cambiar. A ver, el formato de las referencias de Archives, o sea, cada año se revisan las indicaciones para los autores, ¿ok? Y por eso acaba de salir el del 2025. En este año que lo revisemos, si ya no hay ningún problema con el formato de las referencias, no va a cambiar, va a seguir el mismo. La sugerencia es que utilicen un formato, pero que sea el mismo en todas sus referencias bibliográficas, que no pongan una referencia con un formato, otra con otro formato, etcétera, y así no debería de haber ningún problema. Es un excelente consejo, doctora. Por acá el doctor Víctor Camarillo, bueno, esto no tiene nada que ver con el seminario, pero pregunta, ¿cuándo se sabrán los ganadores de la mejor tesis? Ya está el resultado, está ahorita con la doctora Pelayo, en cuanto nos dé este visto bueno de lo que le enviamos, ya se publica. Yo espero que entre hoy y mañana salga la publicación en Cirelsis. Pues doctor Camarillo, aprovechamos aquí, la doctora ya le respondió. Muchísimas gracias, doctora. Y por bueno, acá- mencionar que en la nota que me enviaron y en el proceso fue muy alentador de que estuvieron muy bien los ganadores, muy buenas tesis este año. Entonces, felicidades a todos los que impulsan los trabajos de residentes. Pues recibimos muy buenos trabajos este año. Muchas gracias, doctora. Y acá creo que es una pregunta muy pertinente de la doctora Anneli Chimal. Nos dice, me gustaría saber si existe algún documento donde me pueda guiar para solicitar ser calificada como investigadora del IMSS. Creo que ahí nos podría ayudar tal vez el doctor Durán. Sí, no sé si está conectado el doctor Durán, pero efectivamente, por favor, buscar al doctor Durán para poder ingresar a su calificación curricular. Él está siempre muy pendiente de todos los operativos que están publicando y que pudieran estar calificados como investigadores, pero sí sería con el doctor Durán. Si no está conectado, podrías poner su contacto en el chat, Shaula, por favor. Sí, sí, doctora, claro que sí. Doctora Nelly, en un momento le mando el correo para que se pueda acercar al doctor Durán. Y por acá tiene la mano levantada la maestra Carla. Maestra, nada más es cosa de que encienda su micrófono, por favor. Gracias, buenos días. Me escuchan, ¿verdad? Bueno, doctora, a la pregunta respecto de la evaluación curricular, recordar a todos que en el portal web institucional
hay un apartado específico para evaluación curricular. Más aún, está publicado el procedimiento que corresponde. Y bueno, evidentemente el doctor Durán siempre nos apoya para hacer la orientación personal, pero bueno, vale la pena recordar que existe la información institucional en nuestro portal web y están ahí los documentos normativos de referencia. Gracias. Muy pertinente, muchísimas gracias. Entonces les voy a compartir por acá este contacto, pero recordar esto que nos acaba de comentar la maestra Carla y lo tengan en cuenta. Y por acá ya solo quedan felicitaciones. Paola Maicote le manda felicitaciones a la revista médica del IMSS, han agilizado muchísimo sus procesos. Arturo Galicia también manda muchas felicitaciones al doctor Moctezuma. Y pues creo que por ahora son las preguntas que tenemos y están muy interesados en lo de la calificación curricular. Doctora, si usted tiene algo que agregar con gusto y pues aquí estamos. Perdón, yo tengo un comentario, por favor, antes Sí, de que doctora. hable la doctora. Sí, cuando hablamos de los tiempos de publicación, les mencionaba que nos tardamos 88 días en hacer que los revisores nos respondan y nos manden sus comentarios. Y esto me gustaría mencionarlo aquí porque muchos de investigadores del IMSS que son autores, cuando les enviamos a revisar, no aceptan revisar o no contestan. Entonces, es una obligación como investigadores del IMSS hacer nuestra revisión cuando nos corresponde. Si no es su tema o algo, está justificado, pero generalmente nos rechazan porque todo el mundo dice que tiene mucho trabajo, todos tenemos mucho trabajo, pero parte de los trabajos de los investigadores es revisar los artículos. Entonces, eso ayudaría mucho a que no tengamos, nosotros mandamos invitación a 10 investigadores, a 10 revisores y no nos contesta nadie, no nos contestan los del IMSS, mandamos a otros 10 y entonces así se va. Cuando mandamos 10 invitaciones, tenemos que esperar 2 semanas para que nos respondan si aceptan revisar o no. Entonces ya perdimos 2 semanas. Entonces, por favor, les solicito que acepten revisar los artículos que sean de su tema, por favor, porque nos ayudan a que la revista sea más ágil y que sus manuscritos salgan más pronto. Acá ya está Muy, el doctor muy Durán. pertinente. Perdón, Shaula, muy pertinente el comentario de Mardia. Y pues sí, efectivamente, aunque el trabajo de las revistas lo estén realizando un grupo como el doctora Mardia con Arcaes, el doctor Montezuma en la médica y la maestra María Antonieta en la revista, nuestras revistas son de todos y todos somos responsables del funcionamiento y de que estén en buenos tiempos. Y efectivamente, los revisores es un gran problema, no solo de nuestras revistas, sino de todo el mundo que la gente no está aceptando participar en revisiones. Y bueno, también decirles que cuentan las revisiones para la evaluación curricular y para los diferentes procesos aquí de la coordinación. Son puntos adicionales y cuenta el que ustedes estén revisando. Entonces sí, pues lo invitamos a toda la comunidad a que revisen y que hagan revisiones pertinentes, porque tampoco una revisión no adecuada es útil, ¿no? Entonces, por favor, revisen artículos y todos únanse a estos grandes esfuerzos para que todo fluya bien y que estas 3 revistas sigan siendo pues algo fundamental de nuestra institución. Doctor Durán, cuando usted guste. Es un placer saludarles y me da mucho gusto que surjan comentarios respecto al procedimiento de evaluación curricular. Cabe destacar que gracias al impulso que el personal de salud ha tenido para con la calificación curricular, prácticamente durante el cierre del ejercicio 2025 se tiene el mayor número de investigadores clínicos, es decir, personal de salud que cuenta con calificación curricular en la historia del instituto. Ya se ha dado la transición en cuanto al número de investigadores de tiempo completo versus investigadores clínicos y hoy día los investigadores clínicos tienen un porcentaje del 65% del total del personal institucional con calificación curricular. Pueden contactarnos, por favor, a la doctora Angélica García Pérez, angélica.garciaper@ins.gov.mx, extensión 21633, y con un servidor, carlos.duranm@ins.gov.mx, extensión 21966. Y solo destacar que para el programa de excelencia sí cuentan las publicaciones realizadas tanto en la revista de enfermería como en la revista médica del IMSS.
hay que distinguir que hay criterios diferenciados para evaluar a los investigadores clínicos y a los investigadores de tiempo completo, tal y como ocurre en el procedimiento de evaluación curricular. De tal forma que si un investigador clínico en cualquiera de las dos convocatorias, la de evaluación curricular o la de excelencia, participa con artículos de la revista de enfermería y la revista médica del IMSS, por supuesto que son considerados para otorgar la puntuación que el procedimiento otorga. Y en el caso de los investigadores de tiempo completo, las publicaciones ubicadas en estas dos revistas son contabilizadas como comunicaciones científicas y también les dan puntos dentro de ambas convocatorias, tanto la de evaluación curricular como la de excelencia. Pero evidentemente los criterios son diferentes para evaluar a un investigador de tiempo completo y a un investigador clínico. Agradecemos mucho el apoyo que están dando a la coordinación con este procedimiento de evaluación curricular y esperamos todas sus solicitudes para poderlos acompañar en este proceso hasta que concluyan con un resultado favorable para todos ustedes. Muchas gracias, a sus órdenes. Pues muchísimas gracias a todos. En el chat les dejé el correo del doctor Durán, también el portal que mencionó la maestra Carla está en el chat y también les dejé el link para que puedan descargar su constancia de asistencia a los seminarios, que yo sé que también les puede ayudar para algunas convocatorias y para algunas cuestiones. Y pues nada más agradecerles por su asistencia, agradecerles al doctor Rodolfo por esta coordinación de este seminario, a los ponentes, muchísimas gracias, doctora María, doctor Alejandro, maestra Antonieta, y pues estamos muy felices porque también tuvimos la presencia de la doctora Bonifaz, que también participó en el seminario y nos encantó tenerla por acá. Doctora, no sé si quiera finalizar con algún comentario. No, pues muchísimas gracias a todos. Casi siempre estoy al pendiente, estoy aquí, nada más que a veces hay otras actividades, pero siempre estoy al pendiente de este seminario que creo que es un foro muy, muy, muy importante para seguir fortaleciendo nuestra investigación científica y desarrollo tecnológico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay muchísimos temas, siempre se tratan de abordar todos, pero hoy los dedicamos a nuestras revistas y pues muchas gracias a todos por haber participado y nada más reiterar que nuestras revistas somos todos, somos toda la comunidad científica del instituto, los que los nutrimos, los que aportamos, los que revisamos, los que las consolidamos. Entonces, invitarlos a seguir participando, a seguir revisando y a seguir haciendo que estas tres revistas sean las mejores de Latinoamérica, como en el caso de Archives, y que sigamos impulsando las otras dos para que lleguen a ser revistas de gran valor y de gran relevancia. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias. Rodolfo, no sé Hasta, si quieres decir algo ya. Hasta luego. bye.